tranquilidad de no meterse en discusiones innecesarias, en discusiones que no valen la pena meterse. Yo este video lo quiero hablar desde el punto por ahí personal, ¿sí? Porque yo me considero una persona bastante introvertida, porque cuando hay mucha cantidad de personas en alguna reunión, en lo que sea, no suelo meterme en discusiones en las que sé que no voy a poder llegar a un acuerdo con la otra persona, o claramente no voy a poder cambiar la forma de pensar de la otra persona, porque cada uno va siguiendo sus convicciones. Ahora, muy bien, cuando uno se mete en una discusión, claramente hay confrontaciones de ideas, ¿no? Porque las ideas son como, ¿cómo se dice? Como que yo tengo una idea, vos tenés una idea, y entonces vamos a debatir esas ideas. De eso se trata por ahí la discusión. Para arrancar es eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy una persona bastante tranquila a la hora de las discusiones y me gusta mucho escuchar, ¿sí? Escuchar el otro lado. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante escuchar? La escucha activa. Porque cuando vos escuchás a la otra persona, estás atento también a la otra idea o a la otra forma de pensamiento. ¿Por qué? Porque a veces es más importante escuchar al otro. ¿Por qué? Porque vos ya sabés lo que estás diciendo vos o lo que opinás vos. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros por ahí queremos hablar de más o queremos hablar de nuestra idea cuando ya la sabemos nosotros y queremos convencerle a la otra persona? ¿Por qué? Esto nos lleva a un desgaste de energía eh, gigante, y es abrumador para nuestra mente. El hecho de yo tengo una idea, la comparto, el otro no concede o no está de acuerdo, y obviamente esto está perfecto a la hora de la discusión, a la hora de debatir. ¿Por qué? Porque claramente si no, no sería una discusión, no sería el tipo de diálogo que tendría que haber. Pero el hecho está cuando vos decís, cuando yo veo que se forma un debate, digo, ¿es necesario que yo me tenga que meter en este debate o no es necesario? Entonces ahí vos decís, ok, ¿es necesario o no es necesario? Y por ahí vos no te metes en el debate, pero escuchás. Y de ahí vas sacando como diferentes conceptos, diferentes definiciones, pensamientos, palabras, ¿sí? Formas de hablar. Yo creo que a veces es mejor el que escucha profundamente que el que habla de más. Obviamente todos somos diferentes, ¿sí? Porque hay gente que por ahí le funciona mejor el habla, y hay otros que le funciona mejor la forma de escuchar o la escucha activa. Obviamente yo creo que todos podemos ir moldeando, ¿sí? Nuestra forma de ser, y podemos cambiar. No es que necesariamente porque vos seas una persona excelente en hablar, vas a hablar todo el tiempo y no vas a escuchar a nadie, porque eso sería eh, una equivocación mía pensar eso. Entonces yo creo que es fundamental como también encontrar ese equilibrio propio y tener un buen diálogo interno de preguntarse si es necesario meterse en una discusión o no, porque a veces, viste, vos escuchás algo, muchas personas pueden hablar de chismes, sí, los chismes están por todos lados, y a veces los chismes son tóxicos. ¿Por qué son tóxicos los chismes? Porque yo esto lo leí en un libro bastante bueno llamado Gente Tóxica, que habla de que los chismes son dañinos, ¿sí? En algún aspecto. Porque uno le dice algo al otro de lo que vio o de lo que escuchó. El que escucha después le dice a otra persona lo que escuchó del que vio o escuchó. Y por ahí se olvida algo. Por ahí, viste, eh, le faltó un detalle, le faltó una acción, algo, y se va cambiando lo que le dijeron. Entonces el otro nuevo que escuchó le va a pasar lo mismo. Va a agregar un detalle o va a sacar un detalle o va a resumir tanto que va a quedar como raro ese chisme. ¿Me explico? Digamos, no sé. Persona uno
le dice a la persona 2, yo vi a un pato en un río, cualquier cosa, ¿no? Vi a un pato en un río y después vi al pato con muchos patitos atrás, como si fuesen familia. Le dijo eso. Después el otro, el que escucha, dijo, ah, mira qué bueno. Va y le cuenta a otra persona. Me contaron que en el río había como un montón de patos y, y creo que había una familia al lado viendo. Y por ahí no era no es que había una familia viendo, es que por ahí los patos eran una familia. Bueno, cosas así que la verdad que se van moldeando, los chismes se van moldeando, van cambiando y terminan siendo cualquier cosa de lo que primeramente se dijo. Entonces, esto obviamente es muy común en las redes sociales, es muy común, pero también es muy común a nivel social, o sea, de la vida real. Entonces, es como, es como que hay que evitar un poco, o yo no voy a decir lo que ustedes tienen que hacer. En mi opinión, yo trato de evitar de meterme en esos chismes, evitar aceptar todo lo que lleguen a decir, todo lo que te lleguen a decir. Hay que tener un pensamiento crítico, fundamental. Fundamental el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, che, esto es verdad lo que está diciendo o no es verdad. Lo agarrás con pinzas, ¿viste? Entonces vos de esa forma vas teniendo tu propio pensamiento y no primeramente aceptar lo que ya te dicen o conceder con lo que ya te dicen. ¿Sí? Esto es fundamental. Yo creo que el pensamiento crítico también lo puedes ir encontrando a través de lecturas de libros, a través de personas que sepan mucho del tema, ¿sí? A veces es fundamental escuchar personas que saben más que nosotros. Y eso también es importante. Y hoy en día tenemos una gran oportunidad de poder escuchar personas que saben mucho de un tema, que saben mucho de esto de la comunicación o esto de la inteligencia emocional, por ejemplo, y nos da la oportunidad para seguir aprendiendo más y más. Entonces yo creo que hoy en día tenemos una gran oportunidad para personalmente uno que quiera cambiar pueda escuchar a bastantes personas que sepan de distintos aspectos de la vida, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que es lo que quiero que te lleves, que cada vez que haya una discusión, vos te preguntes, más allá de la idea que vos tengas, si vos querés meterte en un debate o en una discusión y expresar tus ideas, no está mal que lo hagas, porque es parte de hacerlo y es parte del diálogo y de la comunicación. Pero si sabes que eso después te va a generar un desgaste, te va a dejar con menos energía, pregúntate, ¿es necesario que yo me tenga que meter en este debate o no es necesario? ¿Necesito desarrollar mi pensamiento crítico o no? Te mando un fuerte abrazo.